hashtag Hola Chile en la red y tomamos contacto de inmediato con nuestra querida Silvana Stock. Silvana, que estás en la calle, ¿cómo estás sintiendo estos 33 grados, mujer? Me estoy muriendo de calor, chiquillos, pero por lo menos vine con faldita, vine aquí con una polerita más o menos aquí más finita para poder capear el calor, porque no sé si se alcanza a notar, ¿o no? Digámoslo. Miren esto. ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Miren, ¿qué Pero es eso? Silvana, ¿no te pusiste bloqueador? Así que, hija. impresionante. Sí me puse bloqueador, me pongo siempre porque yo soy muy blanquita, entonces me quemo muy rápido. Pero eso fue en el recital de la Feria del Sándwich. Me pongo bloqueador, pero ¿Eso fue en el recital de la Feria del Sándwich? Ese bronceado con el pololo. Sí, ese bronceado no es de ahora, no me cae ahora que estoy al sol, que me quemé. ¿A qué le llegaron unas imágenes? ¿Qué pololo? Tengo unas imágenes tuyas. ¿Qué? ¿Con pololo? ¿De verdad? ¿Con un pololo? Sí. ¿Mía? Te paparaciaron y me las mandaron. Lo que pasa es que a mí se me había olvidado. ¿Ah? A mí se me había olvidado. Me hubiesen avisado que estaba pololeando, yo no tenía idea. Bueno, Oye, pero... el pobre chiquillo está enamorado, le estáis partiendo el corazón al aire. Él jura que está pololeando contigo. Sí, pues. Le mando un beso muy grande. ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo se llama? A un amigo especial. Es que el problema es que ¿sabes qué es lo bueno de eso? Mira, Es que son varios, todos, no cae ninguno, no va con nombre y apellido. ¿A quién le puedo mostrar esto? Esa de ahí es nuestra querida ¿Qué Silvana. cosa? Silvana y el ¿Qué foto hombre. están mostrando? Silvana y el hombre, escuchando a Américo. Silvana, Acá la tengo. El hombre. Mira. Acá, Juli. Silvana, el hombre. Ya, pero dile a Max que la pare de mandarme mensaje. Ahí está. Max me la vas a pagar. Max ¿No me la fue vas Max? a pagar porque yo tengo un material. ¡Ahí lo tenemos! El culpable al aire. Pero Silva, no fue Max. No fue Max. No. Fue la banda tuitera fue? que estaba en la Feria del Sándwich. No te lo puedo creer. Y que no. aprobaron al pololo, Pero le mando comentaban, un beso decían, muy bien grande guapo el a él. chiquillo, lo aprobaron. Sí. Así de zapas somos las que Tengo buenos pertenecemos gustos, tengo buenos a este gustos, selecto ¿viste? grupo de banda tuitera. Hoy se ven bien, me gustó, se ven bonitos juntos. ¿Me puedes mandar esa foto por interno para yo verla también? Te la comparto. Ahora, la pregunta es, en estos momentos en el sector de la Reina donde estás, ¿cuántos grados hacen Silvana Stock? En estos momentos como Después de esa 45. pregunta de unos 50. Ahí va Silvanita. Ahí te la van a mandar, Silvana. Ahí te la mando, a ver si la chuntamos. 32. 32, bueno, en la A ver estación la de foto. Pudahuel, en este momento 33 ¡Oh! grados. ¿Era él o no? La chuntamos. ¿En serio, Perdona, Silvana, acaba de subir No la voy a decir temperatura nada. y no es chiste. Se actualizó en la página de Meteo Chile, 33,5 grados. Acabáis de mandarte 5 graditos más. Gracias 0,5. a la vergüenza que acabas de pasar, 5 grados más aumentó la temperatura en la capital. Oh, uno ya no puede tener redes sociales tranquilas. Y ya. Vamos a seguir hablando respecto a esto, a las temperaturas, las olas de calor definitivamente, Silvana, pero usted ha estado toda la mañana en la comuna de La Reina, puntualmente porque se ha producido un desalojo de una vivienda en esta comuna, puntualmente, donde vivía un ex seremi que ocupó esta casa por los últimos 50 años. Él decía que arrendaba, el problema es que Bienes Nacionales decía que hace muchos años esta situación se había judicializado y que no pagaba arriendo. Y finalmente llegaron esta mañana los carabineros para cumplir esta orden de desalojo y echar a este matrimonio de adultos mayores de esta vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado durante todo el día, Silvana? Tú estás ahí precisamente y has reporteado todos los antecedentes.
Sí, pasemos a ver la imagen en vivo y en directo. Nosotros nos encontramos acá en la comuna de La Reina, donde a eso de las 9 de la mañana comenzó el desalojo en esta vivienda. Esto es lo que va quedando de todas las cosas que sacaron del interior. Hablamos del ex seremi de Bienes Nacionales del gobierno de Patricio Aylwin, quien desde hace ya más de 50 años vivía justamente acá con su señora. Vamos a estar conversando con él en unos minutos más. Está acá, quiere dar su punto de vista. Vivía acá entonces hace más de 50 años. ¿Qué pasó? Claro, es una casa fiscal. En su momento se le dio la oportunidad a él y su familia de poder comprarla. Algo pasó que lo vamos a estar conversando con él de por qué no pudieron acceder entonces a tener los papeles de esta vivienda, y ahora la justicia dictaminó justamente que eran ocupantes ilegales. Se les dio plazo para poder salir de esta vivienda, 30 días el pasado 4 de julio, según lo que nos estaban diciendo las autoridades. Y claro, esos 30 días ya pasaron y hoy, sin previo aviso, llegan muy temprano en la mañana personal de Bienes Nacionales junto a carabineros, también personal de la municipalidad para desalojarlos. Ellos están hoy acá afuera, estuvimos conversando durante la mañana con ellos, nos explicaban que, claro, ellos sí habían pagado el arriendo, que no es como lo habían dicho las autoridades, que dicen justamente que de estos 50 años solo habrían pagado un año de arriendo. Acá me corrigieron, los que vivían en esta vivienda me dicen que por lo menos pagaron más de 33 años de arriendo, mucho más de arriendo, y que esto sería una injusticia para ellos. Son dos personas adultas mayores que hoy en día tienen que sacar todas sus cosas de la vivienda y que, claro, las ponen arriba de un camión y que no tienen incluso quizás dónde pasar la noche el día de hoy. Una complicación que viene hace bastantes años y por eso queremos estar conversando con él. Estamos con Manuel Miranda. Gracias por esperarnos para poder conversar con nosotros, pero coméntenos, los que hablábamos un poco en la mañana, ¿esto a ustedes no les avisaron? ¿Llegan temprano? Pero no han avisado nada. Sí, es el sistema que emplea esta gente, los funcionarios de este gobierno, ¿no es cierto?, para crear problemas. No sé por qué razón. Nosotros hemos ido cientos de veces a tratar de hablar con ellos, tampoco dan entrevistas. Entonces, ¿qué quieren que hagan? Vienen de repente, no avisan, porque por último, por educación, podrían decir, mire, vamos a ir hoy día en la mañana a sacarlo a ustedes. Nada. ¿No es cierto? Aquí está mi señora, que es una mujer de edad, ¿no es cierto?, 82, 83 años. 81 años tengo. Y él tiene 83. Usted es la propietaria, o sea, usted estaba con el arrendatario. Como arrendatario, sí. ¿Nadie le dijo nada? ¿Llegaron en la mañana? Nada. Nosotros habíamos hablado con la subsecretaria, tuvimos una entrevista con ella y ella dijo que podíamos, los años que no estaban pagados, podíamos pagarlos junto con el arriendo actual, con el que iban a hacernos, y en cuotas. Así que en eso habíamos quedado, y esta ministra determinó que nos desalojaban nomás. Porque esa es la tónica de ella, pues ella está haciendo todos los desalojos habidos por haber. A la gente que estaba viviendo a la orilla de playa, que ahí no había nada, le echaron abajo las casas. Ustedes vieron, pues, en televisión. Entonces, esa es la cuestión que tienen. Ahora hay, claro, lo que se hablaba según la justicia que dictamina esto, que ustedes serían ocupantes ilegales por no haber pagado arriendo. Usted me comenta lo contrario. Bueno, hay dos definiciones, ¿no es cierto?, de la justicia. Hay uno primero, ¿no es cierto?, que porque estas personas que iniciaron esto no fueron los de ahora, fueron del gobierno pasado. ¿No es cierto? Hay un dictamen, ¿no es cierto?, que lo pueden ir a ver ustedes, yo no me acuerdo del decreto, en la cual dicen que nosotros no somos ocupantes ilegales. Y después reafirmar y reinsistieron esta gente para decir, y en esta segunda oportunidad le dijeron que éramos ilegales, no sé. Yo no sé qué justicia es esta. Sí. La verdad, las cosas que la gente tenga la cosa clara. ¿Qué hay justicia con dos viejos? ¿Está escuchando el estudio? Sí, Julia, te está escuchando. Don Manuel, primero que todo, saludarlo a usted, a su señora. Son momentos, me imagino, bastante duros los que está viviendo en una casa que usted vive hace 50 años, pero me gustaría entender
su parte de la historia, porque acá tenemos un comunicado de prensa por parte del Ministerio de Bienes Nacionales que viene detallado punto por punto todas las acciones legales que se sometieron, a los acuerdos que llegaron, pero quiero saber su historia, porque toda historia tiene dos versiones. ¿Usted cuándo llega a vivir a esta casa de la Comuna de La Reina? Creo que fue en el año 1973, ¿o no? Nosotros llegamos a vivir a esta casa, nosotros obtuvimos el derecho a un arriendo en esta casa el día, no sé, 5 o 15 de diciembre del año 1973. ¿Ya? Desde ahí, ¿cuánto cancelaba usted mensualmente de arriendo? Yo tuve, ¿no es cierto? No me acuerdo, eran bajísimos. No sé si eran... No me acuerdo. No sé ese monte porque... Pero usted tiene los comprobantes de... Pero no, era bajísimo el monte. Pero más o menos ahora... Pero está de acuerdo a las normas que indica, porque el Ministerio, ¿no es cierto?, tiene una norma para cobrar los arriendos. Pero ahora, a lo que voy, más allá del monto, don Manuel... El avalúo fiscal a lo que voy, calcula a través del año, ¿no es cierto?, y se divide por 2. Claro, más allá del monto... No era ni más ni menos lo que correspondía. No hay nada, ni que uno esté gozando de un privilegio, ni tampoco que lo estén haciendo en italiano, para nada. Sí. Bueno, hay una norma y esta norma, ¿no es cierto?, se cumplió hasta el último minuto. Ya, la pregunta es, ¿usted tiene cómo acreditar que pagó esos arriendos desde 1973 y hasta cuándo canceló? Yo tengo todos ahora yo no sé si están... Los arriendos estaban ayer arriba de mi escritorio, de los 33 años. El problema está que hoy día vinieron, ¿no es cierto?, y sacaron todo para la calle, y podría mostrarle a sus colegas aquí. Hicieron pero una zamba con canuta. Entonces, no sé, no encontramos ni las llaves siquiera, ¿no es cierto?, de una hija que en estos momentos se la llevaron detenida por defender los derechos de sus abuelos. O de su para contextualizar esa parte, Julia, durante esta jornada, cuando estaban de bienes nacionales, personal de bienes nacionales acá, una de las hijas de acá de don Manuel agredió a una funcionaria de bienes nacionales, y por eso Carabineros se la lleva detenida, y ella ahora en este momento se encuentra en la comisaría todavía. Sí, es que en cualquier procedimiento... Y no podemos hablar y no tenemos solución con ella hasta mañana, dicen, que la pasen al juzgado. No sé si corresponde o no corresponde. Si hay algunos abogados por ahí que nos quieran ayudar, podríamos Don Manuel, llamar, ¿me escucha? Esta cosa no puede quedar así. El abuso que hace la gente, no el presidente y su alrededor, sino que la gente que designó a los cargos. Don Manuel. Oiga, presidente Boris, le digo, revise lo que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales. Don Manuel, revíselo bien, porque lo que tiene no es bueno, sino que es pésimo. Sí. Don Manuel, ¿me escucha? ¿Quién es Claudio? Claudio Rojas, el abogado. Pero no sé si me escucha, Silvana. Sí, Claudio, te está escuchando. Ah, perfecto. Don Manuel, quisiera precisar algo. Quisiera saber cuál era el último monto de renta de arrendamiento. ¿Cuánto era la cuantía que estaba pagando usted mensual? Independiente de la fórmula de cálculo. ¿Cuánto es lo que usted tenía que pagar? El arrendamiento que estaba pagando usted. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. No. Pero si lo deben haber pagado hace poco, me imagino. No, pero eso era muy alto ya. Ya, ese monto era un monto que ya salía de la norma normal. ¿Pero cuánto? Sí. Para hacerlo más fácil, don Manuel, ¿cuándo fue la última vez que usted pagó arriendo? Exacto. Por la casa. Tratando de pasar. ¿Los arriendos se pagaron hasta qué año, Michelle? Hasta el 92, me parece que. Hasta el 92. Y del 92 a la fecha, ¿qué pasó? Sí. No pagaron arriendo, no pagaron nada. ¿Por qué dejaron de pagar arriendo desde 1992 hasta la fecha, don Manuel? A ver, le voy a contar. Nosotros pagábamos los arriendos que ya eran ilegales mensualmente. Nosotros tenemos un decreto de venta. Es un decreto de venta, ¿no es cierto?, que se lo dio, lo firmó el presidente Pinochet a mi mujer. Tiene el decreto de venta de la casa. Bueno, toda una situación confusa que nunca me han podido aclarar por qué razón nunca nos dieron a conocer que había un decreto de venta. Entonces, ahora, se pagaron los arriendos, ¿no es cierto?, mensualmente,
durante 33 o 32 años, no tengo muy claro, ¿no es cierto? 33. Y un Ceremi de esos tiempos, ¿cómo se llama? Manuel González se llama. Se llamaba, dice, Manuel González, llamó, ¿no es cierto?, y le prohibió que pagáramos más arriendo a mi mujer. No la dejó. No, a mí no me llamó. Habló con el oficial de parte y le dio la orden que no nos recibieran más arriendo a nosotros. ¿Y eso por qué? ¿Y del No, de 90 en toda ninguna la razón. fecha? Yo fui a hablar con él, le pedimos en audiencia 8 veces, tengo las cartas ahí, y no nos recibió. No Don nos Manuel, recibió y no nos recibió ¿usted más. en qué época fue Ceremi de...? Usted va a perdonar que también se introduzca mi señora, Patricio del Buen. porque la verdad de las cosas que ella es la que tiene la potestad de la casa, no yo. Don Manuel, ¿Ah? una consulta. ¿En qué época fue Ceremi? Quiero a mi nombre. Las autoridades. Entonces por eso ella tiene algunos antecedentes mejores que yo. Está Claudio Rojas hablando. Pregúntale tú. ¿Quién es Claudio Pero Rojas? el abogado. El abogado. sí, mejor tú que Silvana le vayas preguntando. ¿Por ¿En qué qué se época escucha fue la Ceremi? nota? A ver. ¿En qué época usted fue Ceremi? ¿En qué año? Yo fui Ceremi 92 hasta el 94. 92 hasta el 94. ¿no? ¿Y por qué en esa época Efectivamente. no se solucionó? Mi mujer arrienda esta casa desde el año Ay, sí, no me acuerdo, son hartos años. 79. Le preguntan que por qué en esa fecha que usted era Ceremi no se solucionó este tema antes, si usted tenía la casa desde el 73. Muy fácil de contestar y muy buena pregunta. Primero porque cuando yo asumí la seremía, aparecieron todos los papeles con el decreto de venta, todos, en mi escritorio. ¿Ah? Porque así es la cosa en este país. Y resulta que yo llamé, ¿no es cierto?, a Jurídica y le dije qué posibilidades tenemos nosotros de solucionar o de reglamentar este asunto. Me dijeron, Manuel, por ningún motivo, porque resulta que un jefe, ¿no es cierto?, no puede beneficiar ni a su familia ni a la tercera generación. Por esa razón yo... Entonces dije yo, cuando yo salga de aquí jubile, pediré la venta nuevamente. Ese es el problema. Nada más. Pero no es porque no sea ineficiente, no. Es legalmente el estatuto administrativo prohíbe a cualquier Don Manuel público beneficiar. Silvana, ¿le a un puedes preguntar? familiar hasta el tercer grado. ¿Le puedes preguntar a don Manuel, por favor, por qué hay ciertos chilenos que pueden arrendar directamente un inmueble al Estado, utilizarlo de manera personal y, en definitiva, quedarse con el inmueble y no pagar arriendo durante 20 años? No, pues eso no es así. A nosotros, señor, le escuché la última parte. No, me importa más la primera parte, de hecho, don Manuel. ¿Por qué un chileno puede tener un arriendo respecto del Estado de un bien público? Porque el decreto que ¿cómo se llama?, que rige los destinos del Ministerio de Bienes Nacionales permite arrendar las propiedades fiscales con derecho a venta. Sí. Ahora, Y ustedes podrían preguntar cuántas personas se han beneficiado con la venta directa. don Manuel, usted está viviendo una A situación... mí ¿Perdón? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir hablando con usted, con su señora, también tratar de ver algún tipo de solución para ustedes que estamos viendo las imágenes de lo que pasó hoy día en la mañana con todas sus cosas en la calle. Hay un proceso judicial que se llevó a cabo, se habla de una serie de fechas que se habían anunciado y que ustedes se habían comprometido incluso a abandonar el inmueble. Finalmente esas fechas se cumplieron, no lo hicieron y Carabineros tuvo que tomar esta orden de desalojo como en tantas otras oportunidades y hacerla efectiva. Para entender el lado de por qué se hizo efectiva y lo que pasó hoy día en la mañana, estamos con la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. Ministra, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por darnos la oportunidad de hablar de este proceso de recuperación de un inmueble fiscal. Perfecto. Ministra, escuchábamos el testimonio de don Manuel, como toda historia tiene dos versiones. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes y que manejan ustedes como Ministerio de Bienes Nacionales? ¿Por qué no se había pagado el arriendo durante los últimos años? ¿Cómo fue el proceso que hoy día desemboca en don Manuel y su señora siendo desalojados de esta vivienda? Bueno, en primer lugar es importante señalar que esta
orden de desalojo que se ejecutó hoy día es una orden de desalojo que responde a una resolución judicial de los tribunales de justicia. Perfecto. Aquí hay un conflicto de muchos años entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la familia Miranda, donde ha habido diversas controversias, donde los distintos argumentos que se han planteado se han consultado a la Contraloría General de la República, a los tribunales de justicia, y finalmente estos han fallado, que los ocupantes no tenían ningún derecho a seguir ocupando esa vivienda. Si bien es cierto que inicialmente hace 50 años ellos empezaron a habitar esa vivienda legítimamente en virtud de un acto administrativo, esa situación luego, durante todos estos años, no ha estado regular. Y por lo tanto hay una sentencia de los tribunales de justicia y nuestro deber es ejecutar esa sentencia y recuperar el inmueble. Don Manuel hablaba de un compromiso de compra y venta que en algún momento se había dado, de la opción de que ellos pudiesen comprar la casa. ¿Ustedes estaban al tanto de eso? Bueno, es importante en primer lugar señalar que existe la posibilidad, el Ministerio de Bienes Nacionales hace distintos actos de administración, entre los cuales están los arriendos y eventualmente las compraventas, pero por supuesto tienen todo un procedimiento, condiciones, plazo. Y en este caso en particular, luego de el año, tenemos que remontarnos, esto es mucho antes de que nosotros asumiéramos el gobierno, estamos hablando de una historia de hace ya 40 años. El año 83, el Ministerio, ellos hicieron una solicitud y el Ministerio de Bienes Nacionales emitió un decreto que autorizaba la venta del inmueble. Sin embargo, por supuesto, ese decreto requería que se pagara el precio, que se cumplieran ciertos plazos y condiciones. Y debido a que los ocupantes nunca cumplieron con esos plazos y condiciones, por supuesto no se pudo perfeccionar la venta. Entonces, nunca se ha podido concretar legalmente una venta, y señalar que este fue un aspecto específicamente que fue revisado por los tribunales, que determinaron que era necesario ponerle término, derogar dicho decreto, justamente por estas razones que señalan. Pero perdón, según la información que ustedes manejan, ¿hasta cuándo este matrimonio pagó arriendo para vivir en esta casa? Se pagaron, hubo un arriendo que se regularizó el año 91 y estos arriendos se pagaron durante el año 91 y el año 92, esa es la información que tenemos en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y luego, el año 2001, recién se hizo un convenio de pago, donde se iniciaron, donde lo que se convenía era pagar en cuotas la deuda y las mensualidades siguientes. Sin embargo, ese convenio de pago dejó de pagarse el año 2004. Ministra, por lo tanto, no ha sido un pago continuado y al menos desde el año 2004 nosotros no tenemos registro de que se haya vuelto a pagar el arriendo. Ministra, para poder clarificar un poco, porque tenemos que explicarle un poquito esta situación a la ciudadanía, parece bastante extraño que alguien desde el año 70 pueda ocupar un inmueble fiscal, no pagar arriendo durante 20 años, no le pasa nada. Uno no paga el arriendo durante un año y el arrendador te saca el tiro y te desalojan y te vas a la calle como lo están viviendo ellos. Lamentable situación por unos adultos mayores, pero creo que acá ha habido un abuso por parte también de muchas personas. Ministra, primera pregunta, ¿cuánto pagaban ellos de arriendo? ¿Cuánto deberían estar pagando actualmente por esa casa en La Reina, que tengo entendido tiene un terreno de 800 metros cuadrados? Bueno, en primer término señalar que hoy día no hay un contrato de arriendo, por lo tanto ellos están haciendo una ocupación irregular y por lo tanto no hay un canon de arrendamiento definido. Lo que sí es que se trata de una casa de 800 metros cuadrados con un avalúo fiscal de más de 200 millones de pesos, por lo tanto tiene un valor importante. Por eso le pregunto, ¿pero cuánto? El Ministerio de Bienes Nacionales tiene ¿cuánto más o menos debería pagar? Manual de arriendo. ¿Cuánto deberían haber pagado en las repactaciones que hicieron en el año 2001 para hacerme una idea de cuánto estaban pagando? Porque es súper distinto que le estén cobrando un precio de mercado, que estén pagando, no sé, 300.000 pesos, 200.000 pesos, porque yo de verdad no me comienzo a explicar cómo el Ministerio de Bienes Nacionales tiene entregado estas propiedades, que a mí parece un terreno de 800 metros cuadrados, por lo menos una casa de 140 metros cuadrados, hoy en día debe estar costando por lo menos 1.200.000, 1.500.000 pesos de arriendo, el desde. Por eso quiero saber los valores que ustedes manejan y por qué hay personas que tienen estos privilegios y pueden gozar de estos derechos o beneficios. Bueno, no tengo el valor específico de cuánto fue ese convenio de arriendo. Sí, el Ministerio de Bienes Nacionales
tiene arriendo y se ajusta específicamente a un manual de arriendo que determina la manera en que se calcula el precio, en que se cobra. Pero tenemos situaciones arrastradas desde hace muchos años, y eso no lo podemos desconocer, donde hemos visto que se dan situaciones justamente como donde hay personas que quizás inicialmente tuvieron una ocupación regular de un inmueble, pero luego esto ha estado finalmente fuera de toda regularidad. Y en ese sentido, además del trabajo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio, que requiere un esfuerzo muy grande de fiscalización, por ejemplo, estamos hablando de una mirada que tenemos que tener a lo largo de todo el país, también hacer un llamado a las personas, porque aquí estamos hablando de bienes públicos, de bienes que tienen que estar al servicio de las necesidades sociales, y por eso también es muy importante esa conciencia. Si es que hay personas que no están haciendo buen uso, deben acercarse al Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio evaluará cada una de las situaciones como corresponde. ¿Qué pasó con las contribuciones en estos 50 años? ¿Quién las canceló? ¿Las pagaron? ¿Están pagadas? Tendría que averiguar, no podría darte el dato preciso respecto de las contribuciones. Ya, Ministra, sería interesante saber. ¿Cuántas personas más en nuestro país gozan de este privilegio de tener un inmueble? Pero yo no hablo de cualquier tipo de inmueble, estoy hablando de un inmueble residencial de estas características, en comunas bastante acomodadas, donde algunos chilenos parece que pudiesen tener acceso a este tipo de beneficios por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. No se entiende. ¿Por qué algunos chilenos pueden arrendarle directamente al Ministerio de Bienes Nacionales y tener una casa que se ve bastante cómoda, y hay otros que tienen que vivir en la periferia en verdaderas, que son casas que le falta mucha dignidad? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió acá? Bueno, hay diversas situaciones, y históricamente hay arriendos que se otorgaban a través del estatuto administrativo, por ejemplo, tienen que ver con situaciones históricas del Ministerio, pero también hay, por supuesto, situaciones más recientes que se tienen que ajustar a todos los requisitos que se requieren para acceder a un arriendo, que en algunos casos existe, pero por supuesto que tiene que ser con criterios de justicia, tienen que ser con criterios de transparencia. ¿Cuál fue el criterio que tuvo el Ministerio de Bienes Nacionales para entregar esta propiedad en arriendo a estas personas en el año 73? Inicialmente, probablemente debido a que el señor Miranda era funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales, lo más probable es que esa haya sido una propiedad que haya sido arrendada en virtud del estatuto administrativo que así lo permitía. Ahora, es muy importante, como decía, también hacer un llamado a las personas a que están en situaciones de estas características, que no tienen necesidad, que tengan una conciencia de lo importante que es. Y quiero poner un ejemplo. En el Puerto Aysén estuve hace un par de semanas, y el delegado presidencial provincial históricamente habitaba una vivienda fiscal, una vivienda también bastante grande en metros cuadrados, muy bien ubicada en Puerto Aysén, y esa era una situación que hasta marzo vivía el delegado presidencial provincial en ese inmueble. El delegado presidencial de nuestro gobierno hizo devolución de ese inmueble al Ministerio de Bienes Nacionales, y hoy día va a ser un inmueble donde se va a instalar un COSAM, el primer COSAM de Puerto Aysén. Entonces, para decir también un ejemplo de lo importante que es que las personas tengan esta conciencia de las necesidades que tiene el país, y de lo importante que es que los bienes públicos estén al servicio de necesidades públicas. Ministra, tengo dos dudas. Primero, don Manuel nos señalaba que no se le habían avisado, que hoy día se toparon con la sorpresa con la llegada de carabineros, con todo su mueble en la calle, con la tole-tole. Estamos viendo la imagen de don Manuel, que está hablando con la gente de lo que sucedió esta mañana, cómo le fueron sacando la aspiradora, el chancho, todas las cosas para la calle. ¿Hubo una instancia perdón, de negociación, de avisarle a ellos? Bueno, primero señalar que, como decía antes, esta es una orden judicial que tiene más de un año. Estamos hablando de julio o agosto del año pasado, por lo tanto fue notificada en su momento. Esto fue antes de que nosotros asumiéramos el gobierno. Hubo conversaciones con ellos donde hubo un compromiso de abandonar el inmueble en una cantidad de meses que no
se cumplió. Luego esto volvió a ser examinado por tribunales. Los tribunales a principios de este año volvieron a dictar una orden de restitución del inmueble. Por lo tanto, aquí hay una serie de procedimientos, esto no es de un día para otro. Y yo puedo dar cuenta que específicamente durante nuestro gobierno, el 4 de julio de este año, nuestro Ceremi fue a la casa con esta orden judicial, conversó con las personas para que hubiera una restitución voluntaria y hubo un compromiso de hacer la restitución en 30 días. Por lo tanto, y eso no sucedió evidentemente, por lo tanto, la verdad es que no nos quedó sino otra opción que realizar este desalojo, pero este es un proceso ¿Ministra? Ampliamente conocido por los ocupantes y como digo, es la ejecución de una orden judicial. Ministra, de hecho creo que el Ministerio de Bienes Nacionales, independiente de la condición de los ocupantes, que son 2 personas de la tercera edad, con todos los problemas que eso conlleva, en nuestro sistema, cuando sale una orden judicial que ordena el lanzamiento de una persona, te la notifican nada más con los carabineros en la puerta, van y te sacan. O sea, acá el ministro tuvo la deferencia de avisarle, le han pedido que repacten, le han pedido que renegocien, lo han esperado 4 o 5 veces, la gente no ha cumplido su palabra. Y ahora, yo no sé por qué el ministerio tuvo tan buena voluntad y tanto estirar el chicle a una cosa que debería haber sido, ya, si ustedes no me pagan, no cumplen el compromiso, se acaba. No entiendo por qué alargarlo durante 20 años. Eso podría haber sido, no sé, una junta de vecinos, esa casa podría haber tenido cualquier otra finalidad que estar siendo utilizada durante 20 años por unas personas que no estaban cumpliendo lo que se comprometieron. Entonces, no sé si el letargamiento, no sé si esa falta de acción por parte del ministerio habla bien de ustedes o la verdad es que era como, bueno, es que eran 2 abuelitos, no sé, la verdad me cuesta entenderlo, ministra. Bueno, por un lado, respecto de lo que yo puedo dar cuenta, que es cuando asumimos en marzo, nosotros tuvimos y tenemos toda la voluntad de recuperar inmuebles fiscales que efectivamente quizás por años de desidia o de abandono o dificultad del ministerio no se han realizado. En este caso en particular, efectivamente nosotros sabemos que estamos hablando de adultos mayores y por eso también hubo una deferencia de conversar, de otorgar plazos, de conversar con las distintas instituciones, bueno, y más o menos la historia que les he contado, como no fue posible llegar a un acuerdo y una restitución voluntaria, llegamos a esta situación. Y en este caso en particular también recordar que aquí hubo una controversia judicial que duró algunos años, pero claro, hace ya más de un año que tenemos una sentencia judicial y lo que corresponde es ejecutarla. Y esa es la voluntad de nuestro gobierno, o sea, este no es el primer desalojo que nosotros realizamos, tenemos una realidad de ocupaciones en terrenos fiscales muy amplia a lo largo del país y tenemos que ir avanzando. Y cuando estamos hablando de ocupaciones que la verdad no tienen que ver con la necesidad, que prolongan situaciones de privilegio, nosotros estamos muy decididos a actuar porque recuperar estos inmuebles para las inmensas necesidades que tiene el país es muy fundamental. Ministra, usted habla de gente que no tiene necesidad de privilegio y de hecho en el comunicado de prensa que ustedes envían del Ministerio de Bienes Nacionales dicen que este matrimonio corresponde a personas mayores y que se encuentran lejos de estar en condiciones de vulnerabilidad, cuentan con recursos económicos y una red tanto familiar como social de apoyo, según contrataron los organismos competentes en esta materia. ¿A ustedes les consta que esta situación es así? ¿Hicieron un estudio? ¿Mandaron a trabajadores sociales? Es que de todas formas eso no son criterios que tiene que tener el ministerio. Es que me llama la atención que aparezcan acá si una persona no cumple su palabra, procede el lanzamiento. No tienes por qué preocuparte si hay redes sociales de apoyo o no. Claro, pero me llama la atención que lo pongan en el comunicado del ministerio. Por eso quiero saber la versión de la ministra. Sí, si bien efectivamente eso no corresponde a una competencia específica del ministerio, nosotros también evidentemente atendemos argumentos que nos dieron en su momento y nosotros nos coordinamos con la municipalidad, nos coordinamos con Senama, se analizó la situación, por lo tanto cuando afirmamos eso en el comunicado es con esos antecedentes que los hicieron instituciones que son competentes en esas materias. Ahora, tengo entendido que hoy día cuando se produjo el desalojo estamos viendo ciertas imágenes. Silvana Stock, nuestra periodista, nos contaba que llegó la hija de este matrimonio que habría agredido a una funcionaria del ministerio. ¿Usted está al tanto de eso? Bueno, hubo una situación complicada efectivamente, ahí fue Carabineros el que junto con el receptor realizaron la diligencia y efectivamente hubo ciertos conflictos que son los que han reporteado y ahí tuvo que actuar Carabineros.
¿Cómo se encuentra la funcionaria de su ministerio? Bien, no hay ningún hecho mayor más allá de la problemática que existió en ese momento y los intentos de oposición, como digo, a pesar de toda esta voluntad que hemos mostrado de poder tener un proceso dialogado, y como se ve ahí también, si bien fue necesario ir con la fuerza pública, fue un desalojo que se realizó en plena calma, permitiendo también se ayudó a sacar los muebles, claro, y finalmente esto fuese bastante razonable dentro de la poca disposición al diálogo que habían tenido los ocupantes. La pregunta que se hace mucho es: ¿qué va a pasar con esta casa ahora? ¿En qué la van a convertir? ¿Ya saben qué uso le van a dar? ¿Puedo pedirla en arriendo también? No, y estoy hablando en serio. Vamos a analizarlo ahora que vuelve al patrimonio, que vuelve al patrimonio fiscal. Nosotros tenemos diversas formas de administración. Creemos que esa zona de la ciudad, como todas, tiene diversas necesidades, y vamos a conversar porque creemos que se le puede dar un uso social a un inmueble como ese, ubicado en ese lugar y de ese tamaño. Pero tiene toda la lógica. Ministra, ¿ustedes tienen un catastro de cuántos inmuebles se encuentran en estas características, en estas condiciones de gente que no ha cumplido los compromisos? Me imagino tal vez algunos comodatos que tienen plazos cumplidos, contratos de arriendo con rentas insolutas. ¿Y más o menos cuántas casas en el sector de Las Condes, Vitacura, La Reina, Ñuñoa tenemos en estas condiciones aproximadamente? Bueno, nosotros tenemos, como decía, una situación bien compleja y diversa de ocupaciones en el país. O sea, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene una cifra bien abultada. Estamos hablando de alrededor de 19.000 ocupaciones a lo largo del país, pero no todos los casos son de estas características. En algunos casos son terrenos, en muchos casos es borde costero, y ahí también el Ministerio está actuando y ha estado realizando varios desalojos en las regiones del norte del país, recuperando zonas del borde costero. Entonces tenemos esa cifra, pero esa cifra corresponde a una realidad muy diversa, y cada ocupación, por supuesto, tiene que tener su curso de acción correspondiente. Evidentemente nosotros en 8 meses, ni siquiera en 4 años, vamos a poder solucionar problemas de esta magnitud arrastrados hace tanto tiempo, pero sí estamos actuando con mucha decisión. Nuestro presupuesto del próximo año nos va a permitir aumentar nuestros fiscalizadores, pero también hacer un llamado a las personas, porque también indigna que al mismo tiempo que estamos destinando nuestros recursos, nuestros funcionarios, a cosas tan importantes como encontrar terrenos para la emergencia habitacional, tenemos que estar destinando recursos, destinando fiscalizadores a examinar situaciones como esta y evitar que sigan proliferando las ocupaciones, que es el objetivo que sigan proliferando las ocupaciones. Hay una duda que me quedó de algo que venía hablando. Usted hablaba de las necesidades de vivienda, en fin. Cuando usted habla de las ocupaciones, este tipo de desalojo, este tipo de requerimientos legales, de recuperar estos bienes que son de todos los chilenos finalmente, ¿también va a ser en cuanto a las tomas de terreno de estos campamentos que se han instalado a lo largo de todo el país? Bueno, nosotros como ministerio actuamos respecto de lo que son terrenos fiscales, por supuesto, y como digo, ante esta realidad diversa, nosotros analizamos cada situación como corresponde. Cuando estamos hablando de situaciones que tienen que ver con la emergencia habitacional de personas a las que quizás el Estado durante muchos años no le ha respondido, lo que corresponde ahí es aplicar la política habitacional, y nosotros colaboramos con el Ministerio de Vivienda, nos ceñimos a la política de campamento y el Ministerio colabora con eso. Cuando estamos hablando de situaciones que no tienen nada que ver con la necesidad, nosotros hemos sido muy claros, vamos a hacer las recuperaciones de esos terrenos, hemos hecho recuperaciones de cientos de hectáreas en el norte del país. Ayer, si no me equivoco, en Talca recuperamos 7 departamentos que estaban en una situación similar. Hemos recuperado inmuebles donde hay talleres mecánicos, donde funcionan distintos tipos de negocio, y por lo tanto, como digo, nosotros distinguimos muy claramente cuando estamos hablando de una necesidad que cuando estamos hablando finalmente de un privilegio. Ministra. No porque avalemos ningún tipo de ocupaciones, pero sí entendiendo que cuando hay una necesidad habitacional, lo que se necesitan son soluciones de fondo. Pero se lo pregunto por el tema que hemos visto y las denuncias que nos han llegado sobre estos terrenos que son fiscales, que se toman, bandas que son organizadas y que los venden a través de distintas plataformas en 3 millones, 2 millones de pesos, y hacen un tremendo negocio.
Y se aprovechan de la vulnerabilidad. Otro de los casos que hemos visto, hay verdaderas mafias, Exacto. traficantes de terrenos que se toman fiscales, que los lotean, los cercan, los pisan, finalmente los venden. Eso muchas veces es una estafa, porque no, esa venta no produce ningún efecto. Y nosotros sí hemos hecho varias recuperaciones de terrenos en esas condiciones. Nuestra idea, y pensando también en dar señales claras, estamos tratando de desalojar y recuperar los terrenos apenas se producen las ocupaciones antes de que se consoliden. Pero son situaciones que hemos visto sobre todo en el norte del país, no sé, hace un par de meses, en muy pocas semanas, esta situación de una ocupación y un loteo de estas características físicamente en Pozo Almonte ya había alcanzado 240 hectáreas. O sea, estamos hablando de situaciones que avanzan muy rápidamente. Por ejemplo, tenemos también bien mediático de lo que se llamó la toma VIP en Antofagasta, donde también en más o menos un plazo de 6 meses se había consolidado y se había construido una casa sólida, de bastante de condiciones muy cómodas, y por lo tanto nuestra decisión es actuar, y estamos actuando en todas esas situaciones en la medida que... Y en cuanto a eso, está también lo que pasó hoy día en Pupuya, en la comuna de Navidad, con el humedal La Vega, que se demolieron definitivamente las casas. El alcalde decía, bueno, tratamos de que los vecinos se llevaran sus propiedades, sus cosas, no quisieron. Finalmente termina por demolerse. Era un sector que no estaba apto para la construcción de vivienda, un humedal. Ministra, lo único que quisiera hacer una pequeña acotación. Cuando me vinculan el cumplimiento de la normativa a un criterio subjetivo como el de necesidad habitacional, me parece que entramos en una nebulosa bastante compleja, porque cualquier persona podría decirle que en este caso que estamos viendo en pantalla había una necesidad habitacional por parte de estos abuelitos de la tercera edad. Pero en este caso decidimos lanzarlo, y había en otros casos que tal vez hay unas tomas ilegales de terreno donde el propietario las quiere recuperar, o sea, perdón, bienes nacionales, debería recuperarlas y no lo hace porque tal vez considera que hay una necesidad habitacional. Entonces, la verdad es que el acto administrativo no sé si considera la necesidad habitacional como un elemento discriminatorio para que ustedes puedan resolver. Y me parece que eso genera un marco de decisorio que no sé si está bien dentro del marco jurídico. Nosotros, que yo quiero ser muy clara, nosotros no avalamos ningún tipo de ocupaciones, y por eso estamos preocupados también de actuar cuando estas ocupaciones se inician para evitar que se consoliden. Pero también no somos ciegos a una realidad. Estamos viviendo una emergencia habitacional de más de 650.000 viviendas. Entonces, eso no significa que nosotros legitimamos esas ocupaciones, pero hay una política de campamentos del Ministerio de Vivienda que define si un campamento ingresa al catastro de campamentos, qué tipo de política va a tener. Sí, es que tenemos un problema, ministra, porque decimos, no lo validamos, no lo aceptamos, pero por otro lado lo entendemos, lo cuantificamos, y al final termina siendo como una justificación para que se mantenga. Y ese es el problema. Si no lo validan, no lo validen y punto. O si lo validan, valídenlo en el frontón. No es una justificación, pero se trata de atender los problemas de fondo y dar soluciones de fondo, porque yo no saco nada con simplemente llegar con un desalojo cuando hay personas que en otro lugar quizás se van a ir a tomar y nos ha pasado otro lugar. Por lo tanto, a esas personas nosotros tenemos que llegar con soluciones, pero muy distinto, y por eso es muy distinto cuando estamos hablando de situaciones que no tienen nada que ver con la necesidad, y ahí nosotros tenemos nuestros fiscalizadores califican cada caso, y como digo, lo que tiene que ver con la emergencia habitacional, con el derecho a la vivienda, hay un plan de emergencia habitacional muy ambicioso, este gobierno que lo lleva el Ministerio de Vivienda, y nosotros colaboramos con eso, ponemos terrenos para que se construya la vivienda social, nos acoplamos a la política de campamento del MIMBU, y al mismo tiempo estamos actuando para que no se instalen nuevos campamentos, estamos priorizando esas recuperaciones de terreno para evitar que esto siga proliferando, y ese es un mensaje claro que estamos dando y que queremos que las personas consideren, justamente porque los terrenos son de todas y todos los chilenos. Ministra, entonces, para cerrar y agradecer su tiempo, en el caso de don Manuel y su señora ya no hay vuelta atrás, no hay más instancia, la casa se recupera y pasa a manos del Estado. Sí, esta casa ya fue recuperada en virtud de la orden judicial y de todo este largo proceso de diálogo donde no fue posible llegar a un acuerdo. Entonces esta casa ahora vuelve a la administración del Ministerio de Bienes Nacionales, y como ministerio vamos a analizar, vamos a conversar con
otras instituciones que tengan finalidades sociales para poder darle el mejor uso a ese lugar, que de todas maneras una casa de esas características ubicada en ese lugar tiene un potencial de servir a distintas necesidades sociales. Absolutamente. Ministra Javiera Tora, muchísimas gracias por haber tomado contacto con nosotros. Que tenga una buena semana. Muchas gracias. Que esté muy bien. Volvemos a La Reina, en donde esta mañana se produjo el desalojo. Estábamos en contacto con don Manuel, con su esposa y Silvana Stock. Silvana, tengo entendido que don Manuel estuvo escuchando atentamente las palabras de la ministra de Bienes Nacionales. ¿Qué le pareció lo que ella relataba un poco de todas las instancias que se fueron dando para tratar de llegar a un acuerdo con ellos y que finalmente terminan por esta decisión, que es una decisión legal de desalojo? ¿Aló? Sí. ¿Qué le parecen las palabras de la ministra? Usted estuvo atentamente escuchándola. Me comentaba que quería también decir algo, aprovechando que estábamos al aire con este tema. Sí, la verdad que estoy perplejo, ¿no es cierto? Yo no puedo entender, y entiendo que la ministra es una mujer, pero no se puede ser tan ignorante. Si uno asume un cargo de este tipo, por lo menos debe saber qué es la ley que rige y que administra este ministerio. El decreto 1738-39, no recuerdo bien por el año, tiene toda una potestad para regir este ministerio. Si esto no es como ella dice, ella no sabía, no entiende, no sabe. Oiga. ¿Pero qué es lo que no entiende, don Manuel? Entre paréntesis le voy a decir, presidente, ponga funcionarios capaces al mando del Estado, porque van a crear problemas a la gente que no tiene nada que ver con este asunto y que se les va a crear problemas a ustedes. No puede haber tanta ignorancia en la administración pública. ¿Cuál es la ignorancia? Yo escuché a la ministra y lamento decirle que tiene una serie de fallas, de desconocimiento de cómo es la ministra. Al abogado, el señor Claudio. ¿Claudio? Sí. Al abogado Claudio, que lo saludo, le voy a decir que estas son administraciones distintas, porque usted dio a entender de que se había un aprovechamiento. El fisco, ¿no es cierto?, recibe estas casas porque son herencias vacantes, que se le llama. Que nadie reclama. De un dueño que ya no tiene más descendientes. ¿Sí? Alguien tiene que denunciar, alguien tiene que denunciar. Nadie denuncia, son del fisco. Para que, ¿no es cierto?, se declare la herencia vacante. En ese caso, el fisco obtiene, ¿no es cierto?, la inscripción del inmueble a su favor. Estos no son inmuebles de fiscal que el fisco haya invertido. Esta casa, abogado, cuando nosotros llegamos y cuando me la cedieron a mí por razones que son técnicas y muy importantes, que si algún día podemos conversar, lo vamos a conversar. Pero espéreme, don Manuel, para entender, porque usted está haciendo acusaciones. Deme un segundo. Don Manuel, para mantener el respeto, escúcheme un segundo, porque usted trató de ignorante a una ministra y no supo explicar por qué era ignorante. Entonces, entendamos bien, la idea es exponer todos los puntos de vista, y así como le dimos tribuna a la ministra, también es importante que le demos tribuna a usted, siempre manteniendo el respeto a la autoridad y a las distintas personas. ¿A usted cuántas veces le dijo, ¿no es cierto?, de que no sabía, que no quedaba, que no estaba, que aquí... ¿De qué? No. Cuando yo le preguntaba a la ministra no sabía responderme. Tiene que entregar, bueno, ¿no es cierto?, independiente de su apreciación personal. En esta casa, que yo me quiero abocar a eso, yo no en ningún caso estoy ofendiendo ni insultando, nada. Le estoy diciendo, hay un grado de ignorancia en las personas. Pero don Manuel, usted trabajaba en... Es que algo que me quedó la duda. Usted trabajaba en Bienes Nacionales y por eso le dan la casa. ¿Usted trabajaba dónde? ¿Por qué le dan la casa? ¿Aló? Usted trabajaba en Bienes Nacionales y por eso... ¿Usted en qué estaba trabajando? ¿Trabajaba en Bienes Nacionales y por eso le dan la casa? Oiga, todos los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales tenían derecho, ¿no es cierto?, a optar a un arriendo de una de estas propiedades que son de herencia adyacente. Ya, pero un arriendo. No es nada en que el Estado haya gastado un peso. Voy yo. Don Manuel, esas propiedades se las entregaban en arriendo. Don Manuel, ¿me escucha? Una norma que está absolutamente establecida. Don Manuel, y en esa norma yo entré. Sí. Aló. Sí, ya lo acabo de explicar y me quedó súper clarito dónde viene esto. Esto fue una herencia declarada adyacente. Ese inmueble lo adquiere el fisco, por tanto se hace dueño de esa casa y esa casa se la entregaba preferencialmente a funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿En qué concepto jurídico? Bajo un arriendo, que es lo que todos entendemos. Don Manuel, con mucho respeto, porque créame que si hay algo que yo respeto en la vida... ¿Con compromiso de venta? Sí.
Pero créame que hay una cosa que yo respeto mucho en la vida y son las canas, porque no se guían por nada. Y yo lo tengo muchísimo respeto, pero si usted empeñó su palabra en reiteradas oportunidades para pagar ese arriendo o para ejecutar el contrato de compraventa, porque tal vez, me imagino, no tuvo el dinero para poder pagar en lo que se estableció, ahí yo le hubiese dicho, usted debería haber devuelto ese bien a Bienes Nacionales, haber dicho, yo no puedo pagarlo, no puedo tenerlo, si no me permiten pagar el arriendo, lo devuelvo, si no porque yo no tengo una moral para poder quedarme con esto. Y ahí es donde yo tengo el tema con usted, que yo hubiese esperado que usted fuera más, porque usted fue funcionario público. Usted fue funcionario público, fue Seremi, sabe de la necesidad de las personas. Perdón, lo escucho. Lo escucho, don Manuel. No es el caso de lo que usted está planteando, para nada. Lo escucho. ¿No es cierto? Aquí se pagaron durante 33 años religiosamente los arriendos. Y como la ministra está tan equivocada, ¿no es cierto?, ella hizo una declaración al Mercurio el domingo pasado y yo se lo voy a ella aclarar judicialmente, porque lo que ella ha dicho es una mentira, es una falsedad. Don Manuel, ahora entonces, yo le preguntaba... Eso tendré que arreglarlo judicialmente. Yo le preguntaba a la ministra ahora que si había algún tema de marcha atrás en esta situación. Ella me dice que no, que lo habían conversado con ustedes, que se había notificado en julio respecto a esta orden del tribunal. Nunca. Y que ya esto era un tema conversado y que usted en alguna oportunidad se habían comprometido a hacer abandono de esta casa en 30 días, situación que no sucedió y por eso se llega a esta decisión del desalojo. Usted dice que esto no es así. Ahora, don Manuel, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con usted y su señora hoy día a la noche. ¿Dónde se van a ir? ¿Pueden irse a la casa de un hijo, de una hija, un familiar? Ya nosotros estamos aquí en la calle, no tenemos dónde dormir hoy día, no sabemos qué vamos a hacer. Pero eso a mí me tiene sin gran cuidado. ¿No tiene nadie que lo pueda recibir aquí hoy día? El problema es que... No tengo a nadie, yo soy solo con mi mujer, ¿no es cierto? Y una hija. ¿Y esa hija vivía con usted en la casa? ¿Es la que está detenida? Sí. Se vino a vivir aquí cuando a mi mujer le dio un infarto hace 2 o 3 meses. Antes de eso ya estaba enferma y terminó con un infarto doble. ¿Ah? O sea, ustedes no tienen red de apoyo como asegura este comunicado. No tenemos nada. Aquí viene llegando un gran amigo mío, yo creo que seguramente viene a lamentar, pero tampoco me podrá dar solución al problema. Pero no, miren, no es grande. Yo el problema mío me lo voy a comer, pero yo le digo al presidente Boris que está cometiendo errores en la designación de funcionarios que no tienen ni idea de lo que están haciendo y cómo lo tienen que administrar. Bueno, acá hay un dictamen judicial también, don Manuel. Han venido como caballo en trote, no respetaron nada, sacaron todo para afuera, se nos perdieron unas llaves, ¿no es cierto?, de un galpón que teníamos nosotros que podíamos ir, no lo tenemos. Don Manuel, lamento mucho la situación. No lo encontramos. Lamento mucho la situación que está viendo usted, su esposa. Lamentablemente, así son los desalojos. Acá hay una orden, no de la ministra, acá hay una orden de la ley, en el fondo. Hay una orden judicial que decreta este desalojo, por eso llega Carabineros y el receptor judicial a hacerla efectiva. Le mandamos un abrazo, espero que pueda encontrar donde poder volver a vivir junto a su esposa, junto a su hija. Lamento la instancia en que se da todo, pero quisimos exponer las dos caras, los dos historias respecto a esta casa en la Comuna de La Reina. Muchas gracias, don Manuel, que esté muy bien. Esto es el principio. Yo le digo, esto es el principio de una estupidez grande que no se puede volver a cometer. Vamos a estar atentos entonces. Yo le digo al presidente Boris, vea bien, vea bien a quienes, ¿no es cierto?, designa como a cargo de...
Les deseo a todos ustedes que hoy día puedan dormir bien y comer una buena cena y que tengan un buen día. Gracias, don Manuel. Le mando un cariño a usted y a su esposa y espero que puedan contar con una red de apoyo necesaria en estos momentos duros, difíciles. Son las dos versiones de la historia. Por un lado, lo que decía el Ministerio de Bienes Nacionales, que acabó muchas, pero muchas instancias para poder llegar a un acuerdo, que ellos vivieron 50 años en una casa. Don Manuel dice que pagó 36 años arriendo. ¿Qué pasó los otros 14 años? Ni don Manuel sabe, efectivamente. Y es una situación en donde finalmente termina la justicia decretando el desalojo con Carabineros y un receptor judicial. No es la ministra de Bienes Nacionales que se levanta en la mañana y dice voy a echar a este matrimonio a tercera edad. Acá hay un proceso judicial que venía hace muchos años y que según el ministerio se les había informado y según la versión de ellos, hoy día aparecieron sin pito ni flauta, sin ni un aviso, a desalojarlos definitivamente. Sí, la verdad es que la información que acabamos de entregarle a usted tiene todos los elementos para poder juzgar. Intentamos darle tribuna al Ministerio de Bienes Nacionales, a los afectados, y usted se formó la idea de lo que ve. Usted sabe lo que ocurrió en su casa, usted en su cabeza tiene clarito lo que está ocurriendo acá. Por mi parte, nada más decir que prefiero ver un Ministerio de Bienes Nacionales ejecutando este tipo de actos que parece que son un poco fuertes todos, pero que hay que poner y ordenar la casa, y hay que recuperar los bienes que son de todos los chilenos. No solamente esto, sino que todos aquellos que pertenecen, porque en definitiva todo ese patrimonio para algo muy bueno puede servir si se ocupa correctamente. Y esta casa, y hay otras tantas más que están siendo ocupadas por autoridades, pagando favores políticos, y que ahí hay algunos cuantos gozando de estos beneficios que en gobierno no es culpa de este gobierno, sino que digo, históricamente, políticamente se fueron pagando favores a través de esta manera. Y me parece que es hora de cortar con todo esto y que el Ministerio de Bienes Nacionales no solamente ande rompiendo candados en las playas para que puedan ingresar todos los chilenos, que corresponde muy bien, pero me parece que este tipo de acciones son mucho más efectivas y que nos sirven mucho más a nosotros para poder recuperar este tipo de patrimonio. Absolutamente. Hay una información de último minuto que la tiene nuestro periodista Ignacio Oliva. Están formalizando